Este verano Vía Vaticano le tiene preparado el viaje de su vida. Vivir en familia una peregrinación a la Tierra Santa es una experiencia indescriptible. En Nazaret seremos testigos del anuncio del ángel. Como los pastores adoraremos al divino niño en Belén. Renovaremos nuestro bautismo en las mismas aguas del Jordán. Nuestros corazones reconocerán su voz que aún resuena en el mar de Galilea. Y así llegaremos a Jerusalén para recordar y vivir intensamente su pasión, muerte y gloriosa resurrección. Luego, en el marco del Jubileo de la Misericordia, peregrinaremos a Polonia y Lituania para profundizar en el conocimiento de la devoción a la Divina Misericordia, en los mismos lugares donde Jesús se le reveló a Santa Faustina. En Rusia y Rumania descubriremos las grandezas de la Iglesia Ortodoxa, un viaje que nos llevará a descubrir la historia de la Rusia imperial con sus grandes palacios, monumentos y museos, y la Rumania secreta, plena de leyendas y tesoros artísticos. Los monasterios, catedrales, palacios de los Habsburgo en Austria y Hungría serán el gran final de nuestro viaje. No se pierda esta singular oportunidad de vivir en familia una verdadera peregrinación ecuménica, conocer mejor las iglesias ortodoxas y venerar las reliquias y lugares santos, tesoros de nuestra Iglesia Católica. Sin duda derramarán para usted y sus familias especiales gracias. Las peregrinaciones serán guiadas por expertos. Para salir el 17 o 18 de julio, reserve al 4980-8641 o 5207-9511 y en www.viavaticano.com. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano. Según la historia que ya fue escrita hacia fines del siglo XVII, 1688-89, cuando se hizo la investigación, esta imagen la trajo el dueño de la mina que se llamaba de plomo pobre, Alonso de Villaseca. Este Alonso de Villaseca, según la tradición, la trajo de España 1545. Y una de ellas es la que tenemos nosotros, que la puso en una iglesia en el pueblo de Izmiquilpan. Ahí estuvo, pero como su material es muy débil, es papelón y engrudo, se fue deteriorando a tal grado que llegó un momento en que ya su rostrito ya no tenía figura, ya nada más le quedaba la barba y todo él estaba denegrido. Entonces el señor cura de entonces, que era don Pedro Zamora, mandó a avisar al obispo que qué hacía con la imagen porque ya no daba devoción sino irrisión. Él le mandó decir que lo enterraran con la primera persona adulta que falleciera. Y pasaron 5 años y no moría ninguna persona adulta, puros niños. Pero entonces en la capilla de ese pueblo, de esas minas, empezaron a escucharse ruidos extraños. El párroco no creía a los lugareños cuando hablaban de los ruidos extraños de la capilla, hasta que él mismo los vivió. En eso él escuchó ruidos adentro de la iglesia. Y se asustó mucho porque creyó que eran ladrones. Eran las 4 de la tarde, pero le dio mucho miedo. Tocó las campanas para que acudieran. El pueblo ya ve que así se acostumbra en provincia. Y acudieron todos, que qué pasaba. Les dijo, oigo ruidos dentro, entonces vamos a entrar todos. Entraron todos, pasaron por donde está el Santo Cristo, revisaron todo y no había nada, ¿no? Entonces dijeron que pues el señor cura se lo había imaginado. Y ya iban saliendo cuando se repicaron las campanas adentro. Entonces regresaron todos y volvieron a pasar por donde estaba el Santo Cristo, que ya estaba arrinconado, estaba en la iglesia pero arrinconado. Y uno de los fieles volteó y dijo, señor cura, el Santo Cristo suda. Y entonces ya se regresaron todos, pero como el padre era miope, no veía.
que estuviera sudando. Entonces lo pusieron una escalera, lo vio y vio efectivamente que el Santo Cristo estaba renovado. Y sudando mucha agua, había un charco abajo. Entonces él les mandó a todos los asistentes que bajo pena de excomunión, ni una palabra de lo que habían visto. Eso va a ser el milagro pues de este señor, del Cardonal Izmiquilpan o Santa Teresa. ¿El obispo qué decide? El obispo decide que se traiga a la Ciudad de México, pero ya el pueblo, los españoles de la región no lo permiten y la detienen en el pueblo de Izmiquilpan. Ahí estuvo unos meses en el convento de los agustinos hasta que finalmente, después de muchos trámites, lograron traerla a México. El obispo la tiene en su capilla, pero como pronto tiene que regresarse a España, entonces la dona a las monjas de Santa Teresa la Antigua o el convento de San José, como también se le llama. Y ahí estuvo desde 1626 hasta 1916, que fue la exclaustración definitiva, que se lo llevaron a la iglesia catedral. Ahí estuvo desde esa fecha de 1916 hasta 1953, que lo pasaron a la iglesia sabatina de nuestros padres carmelitas. Ahí estuvo de 1953 a 1959, en que nosotros pudimos recuperarla, porque un padre vino a decirnos que la imagen lo bajaban todos los Viernes Santos y lo maltrataban mucho y que ya se le veía que sus deditos le faltaban 2 dedos. Entonces, pues nuestras madres mayores se preocuparon mucho y con mucho sacrificio, pero al fin el cardenal de entonces, que era Darío Miranda, les permitió traerlo aquí, pero con la condición de que se le hiciera su capilla, porque nosotros teníamos una tirita nada más donde teníamos la misa, pero ahí pusimos la imagen. Y por eso fue que nos preocupamos mucho por hacerle su capilla, que es ahorita donde está, porque era un compromiso con él y con el señor obispo. Y así fue como llegó con nosotros, y hasta ahorita aquí lo tenemos. Y del pueblo de Izmiquilpan en una ocasión vinieron que se lo iban a llevar. Bueno, con toda razón, pues les pertenece, pero le dijimos que se lo llevara, pero que él no se iba a ir. Pero no, después yo creo le pedíamos mucho al Señor que no fuera a pasar eso. Ya después vinieron que mejor se quedara con nosotros y que les permitiéramos venir una vez al año en peregrinación. Dijimos que cómo no, que con mucho gusto. Y así vienen cada año en peregrinación desde Izmiquilpan. Mi vocación fue, pues, yo conocí a los frailes carmelitas descalzos cuando estaba muy pequeña y al momento me invitaron ya, bueno, cuando los conocí eran teólogos. Entonces uno de ellos me invitó a su ordenación sacerdotal y fue ahí cuando yo decidí que el Carmelo era lo mío. Entonces, pues pasaron muchos años, trabajé con franciscanos y ellos mismos me decían que yo era carmelita, que yo tenía la espiritualidad y todo carmelita. Yo dije, pues sí, pero no me animo. Hasta que un buen día acompañé a uno de los capellanes aquí y dije, este es mi lugar, aquí voy a estar. Y gracias a Dios ya llevo algún tiempo aquí en el Carmelo. Pues mi vocación viene ya desde muchos años atrás, porque desde que era muy pequeña Dios me llamó para consagrarme a Él. Desde que tenía 12 años de edad fue que visité a un monasterio de las hermanas clarisas capuchinas y al entrar a su capilla ahí sentí que Dios me llamaba. O sea, fue una experiencia interior muy fuerte en la que me sentí llamada. Posteriormente entré a una congregación de vida activa, estuve 2 años y fue ahí también donde Dios me mostró que no era ahí en donde Él me quería, sino más bien era en la vida contemplativa y concretamente el Carmelo.